Ecumenismo. Primera parte. Comentario en la Epístola a los Efesios. Este es un artículo de Manolo López correspondiente al número 261 de la revista, En la calle recta. Un poco de historia. El movimiento ecuménico comenzó con la Conferencia de Edimburgo en 1910, cuando los misioneros impresionaron a las iglesias al hacerles ver las consecuencias de lo que ellos llamaron el escándalo de las divisiones y proclamaron la necesidad de una iglesia visible y orgánicamente unida sobre la tierra como manifestación de la voluntad del Señor. Por parte romana, Pío XII observó que en la cristiandad no romana había fragmentos de verdad. Un Señor, una fe y un bautismo. He ahí lo que se podía fácilmente conceder a los protestantes, aunque nuestros sistemas eclesiales, nuestros ministerios y nuestras eucaristías no pudiesen ser reconocidos por los católicos romanos. Juan XXIII fue más lejos al enviar observadores al Concilio Mundial de las Iglesias reunido en Nueva Delhi en 1961, y al extender la mano de bienvenida y camaradería a los observadores protestantes, anglicanos y ortodoxos en el Segundo Concilio Vaticano un año más tarde. La finalidad del concilio no era la reunión, sino la renovación, ayornamiento, de la comunidad romana. Sin embargo, en todos los debates se tuvo muy en cuenta a los que ya no éramos herejes, sino hermanos separados. Algunos optimistas hablaron del fin de la contrarreforma como resultado del concilio, y del nuevo clima interconfesional. Doctrinalmente, el Concilio Vaticano II no rectificó nada de los concilios precedentes. Por el contrario, hubo una solemne conmemoración en Roma, en 1963, del cuarto centenario de los decretos del Concilio de Trento, 1563. Este concilio condenó las enseñanzas de los reformadores, y sus cánones y decretos permanecen como normas básicas para los católicos. Algunas voces proféticas se alzaron en contra de este canto de sirenas embaucador que sectores protestantes liberales y católicos entonaban. Los pastores J.G.H. Hoffman y Pierre Courtial, de la Iglesia Reformada Francesa, al término del Consejo Mundial celebrada en Uppsala, Suecia, en el mes de julio de 1968, lo hicieron, y no solo ellos sino otros muchos, que preocupados por lo que el Dr. René de Bisme definió como la amenaza que pesa sobre el movimiento ecuménico por la pérdida del equilibrio cristiano manifestado en la falta de una adecuada perspectiva bíblico-teológica. La agenda romana para la unidad, era y sigue siendo sencillamente, la integración de las demás iglesias bajo el paraguas de la Iglesia romana, y al amparo paternal del Papa. Es decir, que todos volvamos a casa a la única y verdadera Iglesia de Cristo. ¿Qué dice la Biblia acerca de la unidad de la Iglesia? En palabras del eminente teólogo español y especialista catolicismo romano, D. José Grau, la premisa básica de todo ecumenismo se funda en el hecho de que siendo el Señor uno, la Iglesia, su pueblo, debe ser una también. En este punto todos los cristianos estamos de acuerdo. El problema surge cuando se trata de definir la naturaleza y, sobre todo, la expresión de esta unidad y de la Iglesia misma. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Efesios 4, 5, 6. ¿Qué implica esta unidad? ¿Exige la consecución de un sistema de organización único? ¿Impone a los cristianos el deber ineludible de agruparse en una sola institución visible? Hay muchos que piensan que la enseñanza de Efesios 4, 1, 16 es una exhortación a tener comunión los unos con los otros, sean cuales fueren nuestros puntos de vista particulares en cuanto a la fe cristiana, a fin de que podamos lograr una unidad de fe y creencia. Este relativismo y pragmatismo teológico juega siempre en contra y a costa de la verdad revelada en la palabra de Dios. A fin de hacer más fácil la unidad, erosionamos e incluso negamos el fundamento de esa misma unidad. El apóstol exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 3. Gozamos ya de una unidad que nos es dada por Dios mismo, al ser incorporados por la fe en el cuerpo de Cristo. Todos los que creen en Cristo como Salvador y Señor, y han sido hechos hijos de Dios y morada del Espíritu Santo, son asimismo guardados por la intercesión de Cristo. La obra redentora, y la misión intercesora que desempeña actualmente a la diestra del Padre, hacen que Cristo asegure y garantice la plena realización de todas sus promesas tocantes a su pueblo. Jesús había de morir para congregar a uno a los hijos que estaban dispersos. Juan 11, 51 minutos, 52 segundos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 minutos, 28 segundos. Y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. Los creyentes son ya, uno en Cristo, quizás no lo son institucionalmente, pero sí, y lo que es mucho más importante, lo son orgánicamente.
Vital y existencialmente son uno entre ellos y en Cristo. No constituyen tal vez una única organización, pero sí son uno espiritualmente. ¿Acaso no lo sean visiblemente, pero lo son vitalmente? Citando al teólogo reformado J. Marcellus Kik, la mayoría de eruditos y teólogos están de acuerdo en afirmar que en el primer siglo no hubo tal cosa como una organización única que agrupara a todas las comunidades cristianas. El que haya distintas organizaciones o grupos de iglesias, o comunidades locales independientes, no implica fragmentación del cuerpo de Cristo. Pablo usa también la figura del tempo para indicar la unidad orgánica de la iglesia, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, toda la edificación, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois también juntamente con nosotros edificados para morada de Dios en espíritu. Efesios 2, 21 minutos, 22 segundos. La idea fundamental de este texto es que la iglesia constituye una totalidad orgánica. La posibilidad de un cuerpo fragmentado, por causa de las distintas organizaciones, parece absurda a medida que uno profundiza en el significado fundamental de la figura usada por Pablo J. Marcellus Kik, Ecumenisman de Evangelical, pp. 100-101. Continuará.